¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Agenda Personal. Hoy no tanto conociendo a la persona, que es nuestra habitual postura en este programa, sino para conocer un proyecto que puede ser fundamental para todos los santafesinos. Así que le doy la bienvenida al diputado Boscarol. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Vamos a hablar de esto, a ver si el señor director lo podemos enfocar. Ahí está. Esto que lo ha sintetizado perfectamente para que todo el mundo podamos tener acceso, que es la Ley de Educación de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles fueron los argumentos por qué hay que cambiar la ley? Fundamentalmente porque no tenemos ley, y un dato, te diría, casi histórico, que hace casi 70 años que la provincia de Santa Fe no tiene una ley propia. Siempre se ha adherido a las leyes nacionales o se ha reglamentado a partir de disposición del Ministerio de Educación o del mismo gobernador, pero me parece que así como es una deuda, es una gran oportunidad, porque nos permite evaluar las acciones que se han desarrollado, el andar de la escuela, ver todo el sistema educativo en su conjunto, porque también ha tenido marchas y contramarchas. Ustedes recordarán la Ley Federal de Educación y cómo se ha delegado a las provincias la administración y la gestión de las escuelas y también la gestión de los conflictos, ¿no? Y se ha centralizado en el gobierno nacional, bueno, por un lado los recursos y por otro lado también los contenidos. Entonces acá hay un espacio como para pensar un verdadero federalismo educativo desde cada lugar, desde cada provincia, recuperando esta doble condición que tiene que tener cualquier sistema educativo: una visión nacional, porque somos un país, somos una nación, necesitamos tener denominadores comunes, pero también recuperar las particularidades. A ver, y de la actual estructura que tiene la provincia en materia de educación, ¿qué se cambiaría o qué sería distinto? Yo creo que el cambio es conceptual. Es tan profundo que es conceptual. Yo lo que planteo en mi visión, mi mirada, coincidente con muchos especialistas que han venido trabajando en este último tiempo, es que nosotros tenemos que pasar a recuperar fuertemente el rol de la escuela como institución educadora. Nosotros veníamos con una idea muy fuerte en los últimos años, a partir de las crisis, los momentos difíciles que pasó el país, que los chicos no podían estar en la calle y necesitaban estar en la escuela. Entonces la escuela, ese rol contenedor, lo cumplió a sobremanera. Y realmente se masificó la escuela y se incrementó muchísimo la cantidad de chicos que ingresaron matricularmente a la escuela, pero tenemos una sensación en todos, una sensación generalizada de que la calidad ha disminuido, que no es la escuela que todos conocimos, que no es aquella escuela que todos nos educamos, la escuela de nuestros padres. Y entonces me parece que hay que rever en principio, partiendo de este concepto, y toda la estructura y todas las políticas tienen que estar orientadas a cómo se mejora la calidad educativa, cómo definitivamente la escuela recupera este rol educador, se profesionaliza a los docentes con buenos salarios, pero a la vez se les evalúa a la escuela como institución, y apuntando también a cambios estructurales, como se está dando en todas partes del mundo, es decir, a educar desde muy temprana edad. Bueno, ¿cuál sería el origen? Porque usted aquí en Santa Fe, en la capital, tenemos la experiencia de los jardines ya desde chiquitito, digamos, salita, digamos, sí, sí. Prenatal, un poco más casi, ya diría. Sí, de la ley está planteado universalizar desde los 45 días, porque también hay experiencias y ese es un poco el objetivo de las políticas del municipio. Obviamente acá están planteadas como políticas provinciales que hay que coordinar con el municipio, esto no cabe duda, porque son las instancias locales de la cercanía, porque son políticas inclusivas también, porque apuntan a que los padres, la madre fundamentalmente, quien en los hogares más desfavorecidos quedan al cuidado de los chicos, puedan trabajar, pero es ahí en la primera infancia donde nosotros tenemos que apuntar todos nuestros esfuerzos, y en los lugares más desfavorables, porque es ahí donde se generan las grandes, comienzan las grandes desigualdades. Sabemos que un chico que va a un jardín o no va, sus capacidades se ven disminuidas hasta en un 50% en el rendimiento en la escuela primaria. Entonces esto también es central a trabajar por la igualdad de oportunidades desde el inicio, desde muy chicos. Y yo creo que la ley está pensada fundamentalmente ahí, articular políticas y poner importantes recursos presupuestarios a la primera infancia,
con tecnologías, con idiomas. Uno tiene un poco la idea de algunas escuelas que he podido recorrer. Yo desde el principio de año estoy recorriendo muchísimas escuelas, llegamos casi el número 350 de escuelas con mi equipo de trabajo que venimos dialogando con las directoras, con los docentes, y podemos ver esta diversidad que tiene la provincia, ¿no? Y bueno, ya realmente hay lugares de excelencia donde se apunta desde muy chico a trabajar con los niños desde el punto de vista educativo, a incorporarlos rápidamente a un sistema y al lenguaje de las tecnologías y al idioma. Y bueno, y uno ve los resultados del primario. No, está bien, pero vos estás diciendo eso que por ahí ocurre en varias ciudades. Tenés otra contracara que es el norte, que no tenés la posibilidad de conectarte por internet. La desigualdad es tremenda. Por eso dije algunos ejemplos. Nosotros tenemos que tomarlo como política universal. Claro. Nosotros tenemos que llegar a esos lugares porque donde que es más difícil, un poco lo decía, pero también dentro de las ciudades, ¿no? Tenemos barrios sí. absolutamente en desigualdades con las escuelas, en algunos casos que son públicas y privadas también. Hay esfuerzos públicos. Bueno, acá en la ciudad de Santa Fe, lo que decíamos, hay un gran esfuerzo del ámbito público en tener jardines, en llegar a la primera infancia, en ir cada vez más hacia los más chicos. Pero esto tomado como política pública del Estado provincial, acá hay un esfuerzo colaborativo entre la provincia, los municipios y la Nación, que también ya ha enviado un proyecto al Congreso de la Nación de llevar a 3 años la obligatoriedad, que acá está planteada también en esos términos, en los 3 años, la obligatoriedad, y apuntar fuertemente ahí. Luego en la primaria, con una jornada ampliada donde los chicos puedan continuar. Sabemos que las herramientas básicas de la incorporación a la lectoescritura se dan en el primario y sabemos que también esto los prepara para ser pequeños ciudadanos, como si desde el punto de vista de los derechos del niño. Sabemos que estamos trabajando con pequeños ciudadanos y formando ciudadanos, y los prepara para desenvolverse en la ciudadanía, pero también lo está preparando para entrar al secundario y vincularse al mundo del trabajo o continuar una carrera, porque hoy sabemos que la obligatoriedad se ha extendido, que llega hasta el final del secundario. Y ahí tenemos otro de los grandes problemas, que es la alta deserción y repitencia que tenemos en el secundario, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento institucional, porque nosotros no tenemos solamente que garantizar que ingresen, sino que ingresen, que aprendan y a la vez que terminen, porque ese es el presupuesto básico de nuestro sistema educativo. Pensemos que nuestra escuela se armó en el modelo sarmientino, con donde partíamos de un territorio amplio, con diversidad de inmigrantes que llegaban a nuestras tierras, de un alfabetismo con índices muy altos también, y bueno, una política pública del Estado, la 1420, que dijo escuela pública gratuita y para todos, y en todo el territorio argentino, y eso marcó como una especie de contracultura a lo existente. Bueno, hoy habría que preguntarnos cómo debería ser la escuela para que vuelva a ser contracultural, ¿no? Ante todos los problemas que tenemos sociales, ante los problemas de la deserción, de repitencia, ¿cómo la escuela se plantea ser contracultural? Ahora, me estableces una primaria de 7 años, ¿cómo es hoy? Una secundaria de 5 años. Y una carrera superior también provincial, digamos que no sea universitaria, sino por ahí alguna tecnicatura, alguna especialidad. Esto ya existe, las tecnicaturas, la formación para el trabajo, que son estructuras curriculares mucho más flexibles, de duración muy limitada. Incluso las ofertas desaparecen, las universidades lo tienen también, que llegan para generar estas, que el que no quiere estudiar una carrera tradicional de 5 años, 6 años, están todo este tipo de ofertas educativas que se vinculan más al mundo de la producción. Pero ahí lo prevé esto, la carrera superior. Esto está seguro en la articulación de los que son, lo que está a nivel provincial, pero también se vincula con la ley de educación superior, donde todo esto está previsto en términos de carreras cortas, carreras a término, se la ha llamado de distintas formas, pero tenemos un amplio abanico. Lo que necesitamos es articularlo. Y hay un párrafo en eso, hay un muy específico de articulación. Además, yo estoy trabajando en toda la reglamentación que tenga que ver con articulación con las 2 universidades. Voy a presentar un proyecto de aquí al corto plazo, a 20 días, un mes, de articulación de los 2 sistemas. Sistema superior, de educación superior, que son los institutos superiores, y la universidad. Ustedes saben que esa fue una de las características de nuestro sistema de educación superior, binario, pero que además tienen que articularse con la escuela media, porque ahí tenemos un cambio, te diría, en los modos de enseñar y aprender, con un alto grado de autonomía de los estudiantes, con materiales que son absolutamente distintos en términos de volumen de los que tienen que aprender. Entonces los procesos de articulación se vuelven una necesidad imperiosa, tanto de la escuela media
como de la educación superior. Y entonces a eso hay que prestarle mucha atención. Y con respecto, bueno, esto está hecho para la educación pública, pero también contempla la educación, digamos, pública a través de los privados. Y ahí, ¿cómo es la relación? ¿Qué diferencia va a tener entre lo que pasa hoy, por ahí donde, no sé si el Estado llega cubriendo los costos a todos los privados o hace parte, cómo va a ser la asistencia? ¿Qué presenta esta ley en esta materia? Presenta un marco general. Mi concepción es que toda la educación es pública, más allá que la gestión sea estatal o privada. Es decir, nosotros tenemos que pero ahí enseñar... ahí tiene que pagarle entonces los sueldos a los docentes. Si es yo pública, creo que hay que hacer, con gestión privada, el Estado tiene que estar presente con un aporte. Tiene que estar presente, pero esto también significa una ecuación económica que el Ministerio tiene que evaluar y controlar, tiene que haber una evaluación sobre eso porque la potestad es absolutamente distinta. Yo también entiendo que el nivel de docentes tiene que también ser supervisado, tiene que tener las mismas reglas de juego que la educación estatal, pública estatal, y hay una presencia del Estado, porque es responsabilidad central, que eso en los principios está definido. La responsabilidad del Estado de ser una educación pública, gratuita, laica, obligatoria, sin discriminación. Creo que esos principios tienen que extenderse a todo el sistema educativo. Luego, fijado un criterio general, obviamente tendrá que verse institución con institución, porque todas las privadas son absolutamente distintas. Cada una cumple un rol distinto. Hay privadas que cumplen necesidades sociales muy importantes, hay otras que por necesidad se instalan, otras que han surgido con determinadas necesidades y con el tiempo esas necesidades se han desvirtuado, han pasado a tener otros roles, han cambiado. Entonces yo creo que una mirada atenta del Ministerio de Educación y, bueno, en el caso también lo planteo como una cuestión que vinculada al gobierno, ahora que digo Ministerio de Educación, al gobierno de la educación, hay que recuperar el rol central que tuvo en la historia, pero que tenemos que recuperarlo, del Consejo Provincial de Educación. Bueno, ese es un tema, porque hubo otra iniciativa donde también el Consejo tiene que estar presente, que fue un poco, que marca algunas pautas. En esto hubo, sí, iniciativas en su momento, se presentaron, yo creo que tiene que estar articulada la ley, porque tiene que cumplir un rol de fijar las grandes líneas políticas de la política educativa. La política educativa, como ¿y quiénes son los miembros que tienen que estar en ese Consejo? Seguro el Ministerio, formando parte de ese espacio de definición de políticas, las universidades públicas y privadas, los gremios, también los estudiantes y los docentes y los padres. Porque también en la base recuperamos, o yo recupero con todos los que forman parte también de la elaboración del proyecto, con el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical, entendemos que en la base también los consejos escolares son organismos del gobierno de la educación importante que recuperarla. Entonces, en esta articulación entre los consejos escolares y el Consejo Provincial se da... Usted me está hablando de una figura de consejo escolar en cada escuela territorial, donde recupera la participación de los padres. Claro. Por eso digo que esta representación que se da en la base también tiene que ser de alguna forma en la definición de grandes políticas. Pero creo que tiene que estar el sistema educativo representado ahí, básicamente, los gremios y el gobierno. Y en esa mesa hay otros modelos, este no es el único, incluso en nuestro país, ¿no? Donde los consejos provinciales además tienen estructura administrativa, designan docentes. Yo creo que le haríamos mal a un espacio de definición política cargarlo de roles administrativos que hoy están delegados en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en el último tiempo también se ha especializado, incluso se ha tecnologizado en cuanto a los mecanismos de gestión. Tienen gestión de la información absolutamente informatizada. Yo creo que lo que aquí hace falta es involucrar a más actores, tener un sistema de información potente que sirva para planificar el futuro de la educación, con recursos que están planteados. Yo lo planteo como piso del 35%, porque todas estas cosas que decimos, ¿no? Bueno, estamos pensando en ampliar la primera infancia, estamos pensando en una primaria con extensión horaria, estamos pensando en un secundario con acompañamiento para que no haya deserción, bueno, y los recursos, y además la capacitación docente. Yo digo, hay que fijar como política pública, no dejar librado a cada gobierno lo que destina, y las discusiones presupuestarias de las cámaras en cada año cuánto se destina a educación, sino tenemos que fijar como un piso, que en la ley que estamos elevando es del 35% para educación. Esto definido como política pública a largo plazo nos permite planificar, decir
Progresivamente vamos a incorporar tantos recursos, primero en la primera infancia, esto en la infraestructura y equipamiento, que sabemos que también hay un importante déficit en la infraestructura, y vos lo decías bien en términos de tecnología, y también en lo que es la carrera docente, la capacitación docente, trabajar con los docentes en ir delineando esto que siempre decimos que es central, de recuperar la autoridad del docente en el aula, porque un aula que donde el docente no pueda enseñar, los que pierden son los que menos herramientas tienen, los más desfavorecidos, y esos son los que se perjudican en el futuro. Ahora, hablas de la capacitación docente y es fundamental, porque con los tiempos que vuelan, como dice mi vieja, que hay que decir que todo pasa tan veloz, hoy hasta quedan obsoletas las formas de enseñar, teniendo en cuenta que los chicos hoy agarran una computadora, una tablet, y realmente parece que nacieron sabiendo, y lo que no saben son los profesores. Es decir, que ahí también van a tener que ayornarse en la forma de dar clase, enseñar, para que estén a la altura de lo que viene el mundo, digamos, tecnológico, que te pasa por encima y que por ahí uno queda realmente con la boca abierta, ¿no? Sí, nosotros necesitamos docentes con el título de grado, con posibilidad de hacer especializaciones, y sí la capacitación mucho más flexible, mucho más dinámica, que es un poco lo que vos estás diciendo. También esta carrera docente es absolutamente vertical. Sabemos que un docente llega a ser director, después llega a ser supervisor, y esa es como su carrera. Nosotros necesitamos horizontalizar esa carrera generándole alternativas de la investigación, que puedan trabajar en otras cosas, se le pague para esas otras cosas, y fortalezcan el sentido de la calidad educativa, que puedan trabajar en el aula, que puedan investigar y no solo dar clases. Yo creo que esto es un debate muy a fondo que hay que dar, tenemos que acordar esto, porque además tenemos distintos sistemas en que los docentes se forman, y pensando en esto que tiene que ver con la actualización permanente del docente y de estar frente a estudiantes que, como decíamos, ¿no? En la historia la escuela tenía el monopolio de la educación. Hoy sabemos que los chicos se educan con la computadora, con el celular, tienen un montón de medios alternativos que compiten de alguna forma, entre comillas, con la escuela. Ahora, hay un capítulo que estaba leyendo que se llama Educación no formal. ¿A qué se refiere esto? Toda la educación no formal es la que está vinculada al mundo del trabajo y la producción. Ajá. Todo lo que tiene que ser una oferta mucho más flexible para aquellos que tengan salidas rápidas, que puedan entrar y salir del sistema. Decimos, sí, las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas, pero también no solo la estructurada, sino la que decimos, bueno, armamos una oferta de 2 años para que porque necesitamos matriceros, o necesitamos o gasistas porque es lo que está pasando, decir, bueno, va a pasar los grandes gasoductos y necesitamos además para hacer instalaciones domiciliarias, y en esta zona no tenemos gasistas. Bueno, se arma una oferta y se desarma esa flexibilidad de la oferta no formal, que además tiene que tener sus vasos comunicantes con la formal, porque todo eso que se aprende, y esto hoy es muy dificultoso, porque estos vasos comunicantes muchas veces no se dan. O sea, lo que uno aprendió en la educación muy formal, a veces no lo puede trasladar a la formal. Y yo creo que esto es lo que tenemos que tener, esquemas de entrada y de salida mucho más flexibles, una estructura mucho más flexible, pero sabiendo que el paradigma es la educación durante toda la vida, y además la obligatoriedad como necesidad para desempeñarse en el mundo del trabajo, porque sabemos que una educación de poca calidad es un futuro trabajo precario, ¿no? Acá estaba viendo el capítulo de Gobierno y Administración de Educación. También me incorporás el Foro Educativo Regional. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo se El Foro Educativo Regional es un espacio que en algunas provincias funciona. Acá se han intentado algunos eventos, seminarios de trabajo a partir de los nodos, la conformación de los nodos, pero yo creo que como foros es también el articulador entre las demandas de los consejos escolares. O sea, por eso está puesto con un capítulo de gobierno y administración del sistema, con los consejos escolares, el foro con una instancia intermedia donde acá los padres pueden manifestar, y los que están en cada una de las representaciones en esa instancia de síntesis, con las autoridades ministeriales fundamentalmente, las demandas, los cambios, todo lo que tenga que ver con la convivencia escolar, que es un capítulo también en cualquier escuela que uno recorra, sabe que son una de las problemáticas que preocupan, ¿no? Es decir, la convivencia en el aula. Esto también es una cuestión que nosotros tenemos que mirar con detenimiento, porque en uno de los últimos indicadores que construyó la OCDE, cuando en las pruebas PISA miraba las escuelas argentinas y decir, bueno, las escuelas argentinas están entre las más despelotadas del mundo, salimos en los 2 lugares últimos, pero esto no es menor, porque en una aula despelotada, vuelvo a decir, el que tiende a fracasar es el que menos herramientas tiene, el que llega más desvalido, y nosotros tenemos que recuperar obviamente que esa escuela, no queremos volver a esa escuela del orden de la que escapamos, pero escapamos a la escuela de la libertad, entramos a la democracia y dijimos, bueno, sabíamos lo que no queríamos.
Y yo creo que hay que repensar algunos de los valores que signaron aquella escuela, el esfuerzo, el trabajo, volver a recuperarlos y además dándole a todo lo que nos consiguió la democracia y el espacio de libertad con la creatividad, la imaginación, pero tiene que haber reglas claras y consensuadas democráticamente para saber qué cosas están bien, qué cosas se pueden hacer en ese espacio áulico donde todos van a aprender y qué cosas no. Bueno, y aparte, lo vuelvo a la parte, digamos, de los distintos niveles de enseñanza y a distintos segmentos de la sociedad, porque hoy también tenemos escuelas especiales, más allá que hay un concepto de integrar al chico por ahí que no tiene todas sus capacidades, de dejarlo o participarlo de la escuela tradicional común para que no se sienta excluido. ¿Cómo se prevé también escuelas especiales ahí o escuelas también puntuales para determinadas, digamos, minusválidos que tenemos en la sociedad? Yo creo que está abordado como modalidad del sistema educativo, en esto no se ha innovado en lo que se viene desarrollando, sabemos que hay que fortalecerlos, que las escuelas integradas donde se incorporan a chicos con distintas discapacidades, sabemos que necesitan del apoyo de docentes especiales y esto muchas veces hay un reclamo muy fuerte a este tipo de acompañamiento. Yo creo que hay que poner una mirada muy especial en todo esto. Uno favorece la mirada de la integración y de la posibilidad de crecimiento conjunto, porque es un espacio de igualdad. La escuela es un espacio de integración y de igualdad y tiene que posibilitar estas cosas, pero obviamente que cuando los recursos no se ponen a disposición de las escuelas para que lo desarrollen bien, genera muchos problemas. Y en esto hay muchas demandas. Yo creo que hay que reconstruir fuertemente los gabinetes psicopedagógicos, porque también es un apoyo a cada una de las escuelas, y sabemos que hoy nos dan abasto, que hay muchos reclamos en este sentido. Me parece que hay que tener una mirada integral, ¿no? Porque bajo el lema de que la educación para todos y que todos necesitan tener el espacio para aprender, hay que trabajar en ese sentido. Las modalidades están puestas en este orden, son 8 modalidades que son las que actualmente se desarrollan en la provincia, pero creo que obviamente que hay que tener una mirada hacia eso, fundamentalmente de lo que decía, ¿no? De los recursos con los que se cuente y que se pone a disponibilidad para estas modalidades. Para cerrar, digamos, este tipo de escuela, voy por el EMPA, la gente que no pudo terminar el secundario, que por ahí eso también está previsto, se sigue manejando con horario nocturno para... Sí, eso hoy se le ha adoptado la forma virtual también, y creo que eso también ayuda a moverse con tiempos absolutamente distintos. La persona que vuelve a la escuela, y esto es importante también, lo que decía, ¿no? De las entradas y salidas, si la posibilidad de volver a la escuela y que la escuela se acomode, no tenga una estructura tan rígida como para adaptarse a estas entradas. Yo creo que los EMPOS cumplen un rol importante porque se vuelven a insertar en el sistema, y además también sabiendo que la forma de desarrollo virtual con tecnología tiene sus inconvenientes, como todas las cuestiones, pero me parece que también es importante incorporarla como una de las modalidades para trabajar, ¿no? Siguiendo esta, digamos, en secundario se usa muchísimo el tema de educación bilingüe como para adosarle una carrera adicional para que por lo menos pueda manejarse en la vida. Sí. ¿Esto va a seguir siendo únicamente en el secundario, en el primario? Desde el primario. Desde el primario. Desde el primario. Yo tengo la experiencia de haber visitado escuelas que incorporan idiomas desde la escuela primaria de la universidad, donde lanzamos ahí la presentación del proyecto de ley, la experiencia que tienen los chicos, donde se familiarizan desde muy chiquitos con idioma extranjero y con tecnologías, 3 años de edad, o sea, el nivel inicial al primario, o sea, el paso del nivel inicial al primario, y en el primario además incorporados como extensión horaria. Yo creo que realmente les da herramientas para desenvolverse en este mundo, que esto es lo que tiene que dar la educación fundamentalmente, además de enseñar ciencia, además de enseñar matemática, además de enseñar comprensión de texto, que son las herramientas básicas que hoy necesitas para ingresar a la universidad, para seguir estudiando. También tiene que darle estas herramientas para desenvolverse críticamente en un mundo que es cambiante, altamente tecnologizado e hipercomunicado. O sea, nosotros tenemos que preparar jóvenes y adolescentes para ese mundo. Para eso tienen que ser versátiles, estar vinculados con las tecnologías, pero no solo las tecnologías del manejo digital o electrónico, sino que estén incorporados en el uso y que puedan aprender con estas tecnologías, que es un desafío siempre importante. No solo para los chicos, un desafío para los docentes. Y prevé algo especial, porque también sabemos que nuestra gran extensión que tiene Santa Fe,
hay zonas rurales que por ahí son lejísimos de los pueblos, o más todavía, la educación en las islas, que es un tema muy puntual, que tenemos un montón de islas en todo el territorio. Tanto lo rural como de islas, muy buena la pregunta, porque es ahí donde también creo que hay que tener una mirada. Está puesto como una de las modalidades y yo creo que se tiene que trabajar con un sentido absolutamente distinto, de docentes que a partir de materiales innovadores, de materiales y con una flexibilidad distinta. Yo digo, en estas modalidades hay que tener una mirada muy particular porque se trata de situaciones totalmente distintas, con un sistema que es altamente complejo, con una heterogeneidad de chicos, que esta es una de las características también que tiene nuestro secundario, ¿no? Si en su momento era la homogeneidad, acá hay que atender a la diversidad y responder desde el sistema con una flexibilidad para poder adaptarse a esa diversidad. Y en el caso de islas y rural, creo que abordado desde una modalidad se puede llegar en mejores condiciones, ¿no? Uno conoce varias ciudades que tienen su propio liceo, digamos, donde se producen chicos en materia de la música, el arte. ¿Eso también lo prevé la ley provincial, digamos, de tener una educación para formar músicos, para formar artistas, o eso es un capítulo únicamente dejado para las municipalidades? No, está incluso incorporado como modalidad, pero también yo creo que tiene que, una cosa es adoptado como modalidad. Hoy existen escuelas con modalidades artísticas, pero yo creo que además tiene que ser universal en términos de incorporarlo en la extensión horaria del primario, con posibilidades de trabajar el arte, las diversas disciplinas artísticas, porque es una forma de manifestación, es una forma de simbolizar, una forma que nos conecta con el mundo de nuestra cultura, con los signos de nuestra cultura. El aporte del arte es importantísimo porque la forma en que se manifiestan y la diversa forma en que se puede expresar y se expresan los chicos, y es una salida muy importante que me parece que esto tiene que estar abordado desde muy chicos, incorporado a la educación general, y bueno, también incorpora el deporte, como me parece que es una de las alternativas que muchas escuelas ya lo tienen. Y esta es la pregunta, yo creo, más importante, porque todos tenemos una mirada de qué hacer con la gente que está detenida y está presa, porque los índices dicen que lo que caen y reciben el delito es por la falta de educación. Y si bien está prevista la escuela en las penitenciarías, por ahí no se ha tomado como política de Estado de ser mucho más agresivo para llegar a todos y digamos, yo diría que hasta obligarlos a por lo menos terminar un primario, un secundario, o generarle algún tipo de oficio para que cuando salgan de la cárcel tengan la posibilidad de enfrentar la vida distinto y no volver a caer nuevamente al delito. Creo que es una de las grandes apuestas, ¿no? Y esto está funcionando, existe, creo que pero hay que, un poco como vos lo decís, ¿no? Poner un gran énfasis ahí porque sabemos que cuando uno apuesta a la educación también se minimiza la corrupción, se minimiza la inseguridad, porque por ahí hablamos mucho de la inseguridad y de los chicos que también desde muy chicos se entran en el circuito del delito, y sabemos que reinsertarlo en el sistema educativo tiene que ser uno de nuestros objetivos. Mirando las estadísticas de las cárceles vemos que cerca del 80% de los chicos no terminaron ni el primario. Creo que tiene que ser uno de nuestros objetivos apuntar ahí a la reinserción de esos chicos, que se incorporen a la educación y también a la posibilidad de tener un trabajo. Diputado, el debate está abierto. Gracias por empezar con esta mirada a exponerlo y ojalá que podamos tener una muy buena ley provincial. El debate recién comienza, esto es un punto de inicio, no es un punto de llegada, esto es a discusión, obviamente, todas las cosas que diga seguramente puedo tener miradas distintas, pero lo interesante de todo esto es que la Cámara de Diputados dio esta sanción para que el Ministerio de Educación elabore un proceso de debate en todo el territorio provincial. Yo creo que todos los legisladores debemos involucrarnos en la base, ir a discutir a las escuelas, charlar, poner nuestro punto de vista, escuchar fuertemente, elaborar un documento síntesis final y que vuelva luego a la Cámara de Diputados y de Senadores para transformarlo en ley. Gracias. No, gracias a vos.